Muy buenas. Aquí, comenzando la grabación de una secuencia de videos del curso de turbomáquinas hidráulicas. Totalmente el curso completo de turbomáquinas hidráulicas en videos, agrupados a cierta cantidad de videos clasificados en un ordenamiento. Estamos comenzando. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla para de frente comenzar el primer video, no el video cero, que sería una presentación del curso, presentación de los referentes que formaron el curso. Ahora al tema. Compartimos pantalla. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, compañeros. Compartimos pantalla. Me parece adecuado. A ver, un ratito. No más. Me parece adecuado. Muy bien, compañeros. Entonces, les decía, sí, trabajando desde la Universidad Nacional de Trujillo, la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería Mecánica, con antecedentes de trabajo en otras universidades y ahora como un guía de museo para presentarte en videos el curso completo de turbomáquinas hidráulicas. Un curso que recibimos de la cooperación italiana en la persona del doctor Giovanni Zucchi de la Universidad de Sapienza. ¿Listo? Muy bien, claro. También bebiendo de la consolidación que ha endogenizado la tecnología de turbomáquinas hidráulicas en las universidades de Brasil y de los clásicos de las turbomáquinas hidráulicas como Mathys y otros. Muy bien, pero reconocemos y recargamos que el curso que te presentamos en muchos videos, este es el video 1, es un curso que viene de la cooperación italiana, repito, en la persona del doctor Giovanni Zucchi, al que le reconocemos. El que habla, guía de museo de presentación de este curso, Guillermo Quevedo Novoa, para servirle. Muy bien, compañeros. Comenzamos. Vamos a tratar, y consideraciones generales, vamos a tratar turbobombas, vamos a tratar turbinas Pelton, vamos a tratar turbinas Mitchell-Banking, vamos a tratar turbinas eólicas, vamos a tratar turbinas Francis, vamos a tratar turbinas Kelvin. ¿Mm? Un curso completo de turbomáquinas hidráulicas. Muy bien, compañeros. Formulaciones generales de las turbomáquinas. ¿Listo? Muy bien. Desde el texto de Turbomáquinas del cooperante italiano Dr. Giovanni Zucchi, te presentamos la definición. La definición de turbomáquinas hidráulicas. ¿Listo? Bien. En unas diapositivas te haremos recordar qué es una máquina. Una turbomáquina es una máquina que se caracteriza por el hecho que el intercambio de trabajo entre las paredes sólidas móviles y el fluido se realiza con un campo de velocidades. Acá el autor emplea el término campo de velocidades para
transmitirte, hacerle entender el principio físico que gobierna este intercambio energético. Y yo podría agregarle lo siguiente. Claro, esto que el intercambio energético se realiza por campo de velocidades está relacionado a lo que en mecánica de fluidos ya estudiaron. Hago mención de que hay un paquete de autovideos, de videos trabajado por mi persona como guía de museo, también de la cooperación italiana del doctor Giovanni Zucchi, donde desarrollamos mecánica de fluidos. Bien, pero como habíamos visto en mecánica de fluidos, en el método del volumen de control, en la ecuación de cantidad de movimiento, el método del volumen de control es la que también se basa, la llaman basada en el método de transporte de Reynolds, la ecuación de transportes de Reynolds. Una de sus expresiones son la ecuación de cantidad de movimiento y las otras son las ecuaciones del momento de la cantidad de movimiento. Estas son ecuaciones de contorno, ¿listo? Que con datos de contorno resuelven el fenómeno que se da en todo, en cada punto del sistema, con datos de contorno. El método del volumen de control, ¿no? Claro, es obligatorio, se espera, se diría es obligatorio, que estando en este curso, esté claro que se ha resuelto el problema de mecánica de fluidos. Si no, amigo, está a tu disposición todo el curso desarrollados por mi persona en videos de mecánica de fluidos y en este caso de la unidad del método del volumen de control. Finalmente, el método del volumen de control hace para un sistema de partículas, que es la mecánica del continuo para la mecánica de fluidos, en el intercambio energético fluido-sólido, hace un uso de la ley de Newton sí, invertido. Una fuerza produce una aceleración, voy a explicar, en esencialidades de la ley de Newton, pero claro, ya no para una partícula, sino visto para un sistema de partículas continua, una mecánica de fluido en el método del volumen de control, pero para hacerte ubicar, ¿no? Porque se necesita el prerequisito. Entonces, Newton señala que una fuerza produce una aceleración, o sea, un cambio de velocidad. Invirtiendo Newton, un cambio de velocidad produce una fuerza. Bueno, puede ser un cambio de velocidad, no necesariamente de magnitud, solo ya es un cambio de dirección, es un cambio de dirección, un cambio de dirección es un cambio de velocidad que produciría una fuerza invirtiendo newtons. Entonces, si la variación de las velocidades de un flujo la realizamos a través del contacto del fluido con un sólido, el sólido le cambia la dirección a las velocidades del fluido, se produce una fuerza del fluido al sólido. Y si el sólido además está en movimiento, habrá una fuerza por una distancia del punto de aplicación, por el movimiento del sólido que hace el cambio. Empleamos un sólido para cambiar la velocidad, la dirección de las velocidades del fluido. Y por lo tanto, esa fuerza que creamos, que se entiende invirtiendo newtons sobre un sólido en movimiento que tiene una distancia del punto de aplicación, surge una fuerza intercambiada, un trabajo intercambiado del fluido al sólido, claramente. Una turbomáquinas es un aprovechamiento de la ley de Newton, que con un cambio de velocidades produces una fuerza que tiene una distancia del punto de aplicación, hay un intercambio de trabajo, hay un intercambio energético. Eso es el principio que aprovecha todas las turbinas. Todas las turbinas, pues, claro, axiomáticamente hemos evidenciado que aprovechan la ley de Newton. El campo de velocidades, cambio de direcciones de las velocidades, dan a luz las fuerzas que después, con distancias de aplicación, se establecen como energías intercambiadas. Principio de funcionamiento.
Las turbomáquinas son máquinas que intercambian trabajo entre fluido sólido por campo de velocidades, o sea, por variación de direcciones de velocidades. Listo. Las paredes sólidas móviles tienen... esto te lleva al recuerdo de velo, en nuestro curso de fluidos, a los álabes elementales en movimiento rectilíneo, ¿no? El nacimiento del álabe de una turbina. ¿Mm? Pero en este caso, el sólido que utilizamos para cambiar la velocidad, la dirección de la velocidad del fluido, tienen movimiento rotatorio uniforme y se constituyen en lo que llamaremos el impulsor. Es finalmente una estructura ¿no? con elementos sólidos en donde el sólido cambia la dirección del fluido. Hay una fuerza entonces del fluido sobre el sólido. Bien. Ya. O del sólido sobre el fluido. Da a luz las fuerzas operativas y motrices, las bombas o las turbinas. A una le entregamos energía al fluido, en la otra recibimos energía al fluido. Se verá después. Muy bien. El sólido, que es el que produce el fenómeno físico, que hace el intercambio energético, tiene un movimiento rotatorio uniforme alrededor del eje de la máquina. Esa es una característica de las turbomáquinas. El movimiento rotatorio uniforme del impulsor, donde están los sólidos que hacen el cambio de velocidades, que producen el campo de velocidad, el cambio de velocidades en el campo de velocidades donde se produce el fenómeno energético. Muy bien. Las paredes sólidas, ¿listo? En el impulsor tienen un movimiento rotatorio uniforme alrededor del eje fijo. El flujo se encuentra en estas máquinas en flujo permanente. Claro, tú ya tienes el manejo del concepto de permanencia desde la termodinámica, ¿no? Solamente porque es necesario, ¿no? Te señalo que también está a tu disposición un conjunto de videos, pues, más de 100 seguramente, que tenemos desarrollado todo el curso de termodinámica 1, la ciencia de la energía, el comienzo, un prerequisito claro de turbomáquinas. Muy bien, pues. Entonces, vamos a la tecnología. Turbomáquinas, máquinas que hacen intercambio energético. El principio de funcionamiento físico para que se dé ese intercambio energético es el campo de velocidades, la variación de la dirección de las velocidades del flujo. Listo. Todo eso se gobierna por las ecuaciones de cantidad de movimiento, de momento, la cantidad de movimiento del método de volumen de control. Muy bien. Seguimos desde el texto del doctor Giovanni Zucchi. Definimos turbomáquinas hidráulicas y turbomáquinas motrices. Ya te lo estaba señalando. Espérate. Definimos turbomáquinas hidráulicas y turbomáquinas térmicas. Primera clasificación. Después vamos a hacer operativas y motrices. Tranquilo. Hidráulicas y térmicas. Ahí está, en esta clasificación está la esencia. No se hace en clasificación de turbinas, de máquinas, turbomáquinas de gas, de líquido, no. Hidráulicas es cuando en la máquina el fluido viene, es un intercambio fluido-sólido, ¿no? Turbomáquinas es una máquina que hace un intercambio de energía de fluido sólido. Entonces viene un fluido a la máquina que son partes sólidas, la que hace el intercambio energético es el impulsor. Bueno, y ya está. Antes de llegar el fluido a la máquina y después de llegar el fluido a salir de la máquina, si no hay una apreciable variación de la densidad o el volumen específico,
la turbomáquina se llama hidráulica. Puede haber una despreciable variación. Entonces es convencional hasta qué rango hacemos como despreciable o no, ¿no? Pero básicamente la idea es clara. Si no hay cambio apreciable, el cambio sería despreciable, del volumen específico de la densidad entre la entrada y de la salida, la máquina es hidráulica. Y así una turbina, una aeroturbina es una turbomáquina hidráulica. Trabaja con aire, gas, compresible, pero es hidráulica porque el concepto de turbomáquina hidráulica se le asigna al hecho de que en este caso el fluido actuando en la máquina no hay en el aeroturbina variación apreciable de la densidad del fluido. Es el mismo fluido del que no hacemos cambio de su densidad, pudiéndose hacer, pero no, la aeroturbina no cambia la densidad y por lo tanto la aeroturbina es una de las máquinas hidráulicas. En cambio, las turbomáquinas térmicas son turbomáquinas que hacen intercambio energético fluido-sólido, pero el fluido antes de la máquina y después de la máquina tiene una apreciable diferencia de densidad y de volumen específico. Ya saben ustedes que uno es inverso de otro y es lo mismo, ¿no? Lo mismo invertido, ¿no? Claramente, pero el mismo concepto. Muy bien. Así pues, por ejemplo, una turbocompresor trabaja con aire, pero claramente la densidad del aire a la salida de la máquina es totalmente diferente a la densidad del aire a la entrada de la máquina. Y esa máquina es una máquina, el turbocompresor es una turbomáquina térmica. Nosotros estamos estudiando en este curso las turbomáquinas hidráulicas. Pelton, Michel Banking, bombas, aeroturbinas, Francis y Kaplan. ¿Tá? Las turbomáquinas térmicas, hay desde los compresores a varias otras que no mencionamos sus nombres. No es necesario pertinente. Clasificación entre turbomáquinas térmicas, hidráulicas y térmicas. Y este curso es de turbomáquinas hidráulicas. Ok, bien. Ahora, las turbomáquinas se reparten, también las térmicas y también las hidráulicas. Se dividen en de dos tipos, operativas y motrices. Las operativas son las máquinas estas, turbo, que utilizan el principio de intercambio energético por campo de velocidades, por cambio de dirección de velocidades. Muy bien. Estas turbomáquinas son operativas, pudiendo ser hidráulicas o térmicas, ¿cuándo? Cuando las paredes sólidas ceden trabajo al fluido, las bombas. Las paredes, la máquina le da energía al fluido. En cambio, son motrices cuando el fluido cede trabajo al sólido. El fluido cede trabajo al sólido y el hombre se lo lleva y lo aprovecha. Las turbinas que toman la energía del agua o del gas en las turbomáquinas térmicas. No debería decir gas. En las térmicas, ya sabemos, con un cambio de densidad, si es una turbomáquina térmica motriz, hay cambio de densidad entre la entrada y la salida del fluido. Además, el fluido es el que cede energía a el sólido, que es aprovechable seguramente a través de un eje al generador por la máquina, por el sólido. Las operativas, el fluido entrega energía, ¿no? Le entregamos energía al fluido, las operativas, a partir usando el sólido, ¿no? El sólido, el impulsor entrega el sólido de la interacción fluido-sólido entrega energía al fluido. Ahí tenemos las bombas, es el caso de turbomáquina hidráulica operativa y turbomáquina térmica operativa, los compresores. El sólido le entrega al fluido en el compresor operativa. Bomba compresor, hidráulica térmica, las dos operativas. Bomba turbina, operativa motriz. Sí, ya está claro, compañero. Revisa de nuevo. Vuelve a escuchar lo dicho. ¿Listo?
Claro, entonces, con una hidráulica puede ser operativa y motriz, una térmica puede ser operativa o motriz. El compresor es un ejemplo de térmica operativa. La turbina de vapor, muy típicas, es un ejemplo de térmica motriz. Las turbinas hidráulicas, las turbinas Pelton es un ejemplo de hidráulica motriz. Las bombas de caldero es un ejemplo de hidráulica operativa. La motriz es el fluido entrega trabajo al sólido, las motrices, ¿no? Es el aprovechamiento de la energía, toda la energía hidráulica, la hidroenergía, viene usando turbomáquinas motrices. ¿Ok? Ok. Muy bien. Sigo desde el libro del doctor Suchin. ¿No? En algunos casos hago agregados de otras fuentes de cooperación, ¿no? Muy bien. Hidráulica operativa. Ah, ahí está lo que lo ejemplifica. Hidráulica operativa. Turbobombas, ventiladores. Turbomáquina hidráulica motriz. Turbinas hidráulicas, Pelton, Francis Capra, Michel Banks. Turbomáquina térmica operativa, compresores, centrífugos. Turbomáquinas térmicas motrices, turbinas de vapor, lo que se había dicho. Más precisiones sobre máquinas de fluido, porque las hidráulicas y las térmicas son turbomáquinas, que son un tipo de máquinas de fluido. No todas las máquinas de fluido son turbomáquinas. Para que sean turbomáquinas, el requisito es, pueden ser pueden ser hidráulicas o térmicas, pero para ser turbomáquinas, el fenómeno físico con que se hace el intercambio energético es el campo de velocidades, ¿no? Variación de velocidades en la interacción fluido-sólido. Ahí tenemos las máquinas. La definición, una definición que nos es pertinente usar en este instante, una definición que nos es pertinente usar en este instante para máquina es todo transformador de energía. Una máquina transforma energía, hasta las máquinas simples, ¿no? Un gran recorrido, fuerza pequeña, gran distancia, puede ser una pequeña distancia, una gran fuerza. Y los dos es una entrega de trabajo, pero fuerza pequeña, distancia grande, distancia grande, fuerza pequeña. ¿Eh? Fuerza pequeña, distancia grande. Intercambiador, transformador de energía, máquina, toda transformador de energía. O sea, el motor de combustión interna también es una máquina. ¿Correcto? Muy bien. Las máquinas de fluido son las que utilizan esencialmente un fluido en el intercambio energético. Pero todas utilizan fluido, o sea, el motor de combustión interna utiliza aceite. ¿Entiendes? Una máquina herramienta no vive sin aceite, fluido. Pero el fluido en una máquina herramienta no es no es el ente con que hacemos el intercambio energético. ¿Entiendes? Puede ser un intercambio energético sólido-sólido. Entonces, que haya fluido en la máquina no la hace una máquina fluida. Que sea el fluido, el agente, el actor, el ente de la máquina, en donde se esencializa el intercambio energético, entonces esa es una máquina de fluido. Pero no todas las máquinas de fluido son turbomáquinas, porque a veces las máquinas de fluido utilizan como principio físico lo que se llama el desplazamiento positivo. Un cambio de volumen hace una delta de presión y eso produce un intercambio energético. No es un campo de velocidades, una variación de velocidades en una inversión de la ley de Newton. Utilizamos un principio físico que no es de campo, sino de variación de volumen. Y esas son
máquinas de fluido por desplazamiento positivo, que no son turbomáquinas. Las turbomáquinas tienen que ser máquinas de fluido, que el principio de funcionamiento es intercambio por campo de velocidades. ¿Mm? El fluido suministra, absorbe fluido. Así se caracteriza. El fluido es el que absorbe o entrega energía. No todas las máquinas tienen fluido, pero no por eso son máquinas de fluido. No todas las máquinas de fluido son turbomáquinas. Bien. Muy bien. Más sobre la clasificación de máquinas de fluido. No funciona clasificar a las máquinas de fluido como de líquidas o de gas o vapor. ¿Por qué? Y hemos visto que es una máquina hidráulica, las aeroturbinas o los ventiladores, y usan gas, y es una máquina hidráulica, no una máquina térmica. ¿Mm? Entonces, si el flujo es de líquido o de gas, no es un elemento de diferenciación de las máquinas fluidas. Que sean alternativas o rotativas, tampoco, porque hay rotativas de desplazamiento positivo. Hay rotativas de desplazamiento positivo. Es cierto que las turbomáquinas tienen el sólido, el impulsor hace un movimiento rotatorio. Ya lo vamos a ver, hay un acápite donde te voy a hacer, tranquilo, una visualización física, ¿no? Real, o sea, desde la visión, la capacidad de visión de un ingeniero, vas a ver el hecho físico de las turbomáquinas hidráulicas, de todas, antes de estudiar cada una. Te voy a hacer una visión física, geométrica, tranquilo. Pero esto sí puedes entender perfectamente. Entonces, no, clasificarlas en, disculpen, en alternativas y rotativas no es, porque hay rotativas de desplazamiento positivo. Vamos a verlas ahorita. Una presentación, porque no vamos a estudiar en este curso máquinas de desplazamiento positivo. Vamos a estudiar máquinas, turbomáquinas, un tipo de las de fluido, y además de las turbomáquinas, vamos a estudiar en este curso las hidráulicas. ¿Alcanzará la vida para presentarles el curso de turbomáquinas térmicas? Uno de nuestros compañeros, discípulos o compañeros de equipo debe trabajar de eso. Ya, comentaremos. Pero aquí hemos consolidado ya las hidráulicas. Este humilde servidor ha consolidado muchos años trabajando en turbomáquinas hidráulicas. Ya hemos paseado el país dando esto, ¿no? ¿Entienden? Entonces, un curso hermoso era el que dictábamos en la Universidad Pedro Rigallo, un curso de titulación universitaria, donde hacíamos un curso de diseño de turbomáquinas, de turbinas hidráulicas. No hacíamos con bombas. Era un curso especializado de máquinas motrices, ¿no? Hidráulicas motrices, de turbinas. Pelton, eólica, Mitchell Banking, también en el Cusco, muchos años en hidráulicas. Muy bien. No funciona entonces clasificarla en alternativas o rotativas. Claro, la turbomáquina con un impulsor que hace una rotación, pero hay desplazamiento positivo rotativos. Pues, entonces, ¿por qué entre paréntesis? Porque el hecho de alternativas o rotativas no considera, no determina el principio básico, el principio físico básico con que se está haciendo la transformación energética. Bien. Tres criterios para, ¿ves? Tres criterios para clasificar. Más uno, cuatro criterios. Principio de funcionamiento, ya hemos visto, máquinas de fluido pueden ser de desplazamiento positivo o turbomáquinas. Si varía o no la densidad,
o sea, la compresibilidad que se establece en el fluido, térmicas o hidráulicas, el sentido de la transformación energética, el fluido entrega al sólido, el sólido entrega al fluido, operativas y motrices, y tengo que darte los considerandos, los prerequisitos para que hablemos de una clasificación según la dirección del flujo en el rodete, en el impulsor, que también se llama rodete, le llaman rodete. Entonces tendré que hacer unos prerequisitos, hablar, enseñarte sobre planos y direcciones normalizadas, ¿no? Direcciones en la realidad geométrica de estas máquinas, y haremos una clasificación de las turbomáquinas hidráulicas según la dirección de flujo en el rodete o impulsor. Bien. Decíamos ya, ¿no? Repito, que según el principio de funcionamiento, las, las máquinas de fluido pueden ser de desplazamiento. Como que iba a cometer error. Las máquinas de fluidos pueden ser de desplazamiento positivo, bombas de desplazamiento positivo, por ejemplo, ¿no? Máquinas de vapor son máquinas de desplazamiento positivo, pero hay también eh, estableciendo, implementando desplazamiento positivo, eh, máquinas, bombas de membrana, y hay de desplazamiento positivo, con ese hecho, ese principio físico, rotativas. Según el principio de funcionamiento, la máquina de fluido también podría ser una turbomáquina. Muy bien. La máquina de fluido puede ser, según la física del principio con que trabaja, de desplazamiento positivo o turbomáquina, que utiliza campo. Según el desplazamiento. Vamos a hablar, aquí quiere hablar un poquito sobre el desplazamiento positivo. Aquí lo dice. Una cantidad determinada, retenida. Por eso es que el flujo en una máquina, en una turbomáquina, es continua. El fenómeno físico de campo de velocidades, de variación de la velocidad, para que al haber una variación, una aceleración, una variación de velocidad, invirtiéndola en newton, se produzca una fuerza, y con la distancia un trabajo, ¿ya? Porque recuerda, fuerza que se crea por el cambio de dirección hecha por el sólido al fluido, crea una fuerza, y si cambia la dirección, lo ve fluidos, ese ala ve móvil, cambia la dirección, pero además se crea una interacción fluido, de fuerza fluido-sólido, pero además se mueve el sólido, y por lo tanto fuerza por distancia, ¿no? Trabajo intercambiado. Ahí está el trabajo intercambiado, la fuerza y la distancia. Esos dos hechos llevan a entrega de trabajo real. Realmente ocurre así. Y lo entendemos con ciencia. Muy bien, muy bien. Y en cambio, las máquinas de desplazamiento positiva, el flujo, entonces, en las de turbomáquinas, el flujo es continuo, va sucediendo el campo de velocidades, en él se establece el cambio de direcciones de la velocidad, ahí el intercambio energético y el flujo es permanente, régimen permanente, pero continuo. En cambio, aquí es, ¿no? Como decir, por golpes. Flujo, un pequeño estancamiento, una determinada cantidad retenida en su paso, experimenta una variación de presión gracias a una variación de volumen. Una pequeña cantidad cada ratito. O sea, entra un fluido y se va reteniendo un poco. Se le hace un cambio de volumen a ese poquito, a una porción de fluido contenida. Ese cambio de volumen genera un cambio de presión y así es una entrega energética. ¿Listo? Estas las máquinas de desplazamiento positivo, entonces no son máquinas de flujo, dicho en portugués, no son máquinas de flujo. Le llamamos máquinas de flujo cuando no son de golpe una cantidad retenida, un tratamiento, un cambio de volumen y se suelta. Otra porción retenida, se cambia el volumen, eso hace una compresión, se sube la presión, se entrega energía, otro golpe. Y entonces las máquinas de desplazamiento positivo es como golpe, 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 golpe.
¿no? Pequeña cantidades en chorro que van, ¿no? Parpadeando. En cambio, las turbomáquinas, máquinas de flujo continuo, máquinas de fluxo, según los portugueses, en la gran desarrollo que hizo de turbomáquinas en América, ejemplarmente Brasil. Se posicionó como un país de primer mundo, Norteamérica, Alemania, ¿no? Brasil. Después les contaré en un video la historia de esa endogenización tecnológica y científica en Brasil. Muy bien, pueden pedírnosla. Listo. Ya está. Muy bien. En las de desplazamiento positivo, una cantidad determinada retenida en su paso experimenta una variación de presión gracias a la variación del volumen en el órgano de retención. Pueden ser alternativas rotativas de membrana. A las rotativas le llaman rotoestáticas. Rotan, pero le llamamos rotoestática porque no son de flujo. Y mira, no estamos estudiando máquinas de desplazamiento positivo, pero sí nos podemos entretener en que si entrase, listo, te puedes así asumir, ¿no? Ocupan inicialmente, acá entran acá, aquí está entrando así. Entonces, ¿cómo jugamos para que veas? Si una parte así, ya, excéntrica, ya, a ver, acá entramos, entonces hay un fluido ocupando un gran volumen, esto está rotando y por el desplazamiento y la forma geométrica, ¿no? Donde hay este es un rotor que gira y estos son elementos independientes que pueden deslizarse y pueden pegarse en su deslizamiento a esta pared, impidiendo el paso. Pero en la rotación, jugando con la geometría de estas formas, cogemos una cantidad de fluido en un volumen grande y después lo tendremos en un volumen pequeño. Entonces, el mismo volumen del fluido, profesor, pero si es las máquinas de desplazamiento, para líquidos, de todas maneras le cambias el volumen. Aunque en el volumen es poco, máquinas de desplazamiento positivo para líquidos. Ahí, sí, claro, no serán probablemente las más conocidas las rotoestáticas, ¿no? Las de membrana, pero seguramente de émbolos, claramente con un émbolo cambias el volumen en que se encuentra un fluido, y eso ocasiona grandes presiones y entrega energética al fluido. Pero esto es simpático. No, que no haga un esfuerzo detallado, axiomático de explicar, porque no estamos estudiando máquinas de desplazamiento positivo. Quiero que te quedes con el gusto a que si tenemos un curso de turbomáquinas, de máquinas de fluido por desplazamiento positivo, no la tenemos filmada, ¿no? Preparada. ¿No? Y también nos falta, no nos es común, no hemos hecho común el dictado de ese curso, pero esa tecnología está consolidada, ¿no? También en Brasil, ¿no? Muy bien, entonces, un rotor, unos canales, estos son, como digamos, unas tablillas que se deslizan, chocan con la geometría del recipiente, de la bomba rotoestática. En un momento el fluido puede ser un gas, un fluido, un líquido, ocupando un gran volumen y por la geometría y el deslizamiento de las paletas, el espacio donde está contenido el fluido se disminuye, se genera una gran apriete, una gran presión, una entrega energética por presión. Esta es una máquina de desplazamiento positivo por paletas deslizantes. La siguiente es de émbolos axiales. La siguiente es de tubo flexible, de manguera, ¿no? Coges, apretas y el fluido que está contenido en la manguera, reduces el volumen. ¿Listo? Y entonces, profesor, de la tecnología de
de la variación de la forma de la manguera lleva a su desgaste por fatiga, un serio problema, ¿no? Pero hay máquinas de desplazamiento positivo por manguera, ¿no? ¿Cierto? Por tubo flexible. Oh, profesor, y esta no la comento, pero te la presento. Es extraordinaria la inteligencia de la máquina, de engranajes exteriores, ¿no? Y de engranajes y tornillos. Sí, es simplemente el mismo hecho, hijo. Una determinada cantidad de fluido es retenida a su paso, no esas paletas deslizantes agarran un poco y de ahí, como son deslizantes, se deslizan, achican, el, el volumen contenedor se reduce, ¿no? Entonces un cambio de volumen genera un delta de subida de presión. Ese cambio de volumen tiene que exigir a la máquina un intercambio energético. Entregamos energía para la reducción. Interesante sería entonces estudiar todas las leyes físicas en el interior del intercambio, en esa de desplazamiento positivo por deslizamiento de paletas, ¿no? Serio, serio. Es una tecnología para ciertas realidades tecnológicas muy usada, para ciertas situaciones, ¿no? Importante también consolidar ese ámbito de máquinas de fluido, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Era una ejemplificación de diferente, ¿no? En una vistas de sección de máquinas de desplazamiento positivo. Muy bien. Más sobre las definiciones de turbomáquinas. Intercambio energético. Ya. Debido a la variación del momento, claro. Sobre turbomáquinas sobre turbomáquinas ya no desplazamiento positivo, ya. Un poquito más comentarios. Ya sabemos que siguen el principio de, o sea, utilizan la inversión, así, ¿no? Diríamos, utilizamos la inversión de la ley de Newton. Cambio de fuerza igual a masa por aceleración, o sea, fuerza igual a masa por variación de velocidad, ahora es produciendo variación de velocidad, producimos fuerza, eso cuantificado para todo el sistema continuo de partículas, el método volumen de control, porque la otra era una visión del Newton en una partícula, ahora para un sistema continuo de partículas, el método del volumen de control, la ecuación de cantidad de movimiento, esa es una de las leyes, ya la vamos a deducir un poco más adelante de nuevo en este curso, bien visiblemente, listo, entonces, muy bien. El intercambio energético es por principio, por campo de velocidades, ¿no? Le llaman principio de Euler también. Principio de Euler. No te olvides, principio de Euler, con ese nombre lo vamos a sentar en la deducción. Muy bien. Debido a la variación hay un momento cinético, cantidad de movimiento, mejor. Es que utilicé el término clásico de Matthijs, un libro alemán clásico, en un video SEO presentamos literatura en las diferentes corrientes tecnológicas en el mundo desarrollado y en el mundo que ha endogenizado como Brasil. Listo. Debido a la cantidad de momento cinético del fluido, claro. O sea, las turbomáquinas utilizan la variación de cantidad de movimiento. Variación de cantidad de movimiento, variación de las velocidades. Cantidad de movimiento, cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial o escalar. Vectorial, compañero. Si la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, puede que el vector no cambie de magnitud, pero sí de dirección, y por lo tanto hay una variación de cantidad de movimiento que produce una fuerza. No sé si es la cantidad, estoy casi llevado a variación de cantidad de movimiento, es la ley de Newton hecho para un sistema continuo de partículas. En una cantidad de movimiento de un sistema continuo. Cantidad de movimiento de un sistema continuo, ¿no? De partículas. Ese saldo mecánica y fluido. Por eso, antes de grabar este curso de turbomáquinas, creíamos que teníamos que, ya te lo dejamos, está el curso de fluidos a tu disposición, nos alegra. Está entregado a tu disposición. Al pasar por los conductos de un órgano que se mueve con movimiento rotacional, le llamábamos impulsor, ¿cierto?
está dotado de álabes, en el impulsor los álabes, también le llaman rotor, un órgano rotor le están llamando acá. Nosotros le vamos a llamar impulsor, pero en mucha literatura clásica alemana es rotor, el impulsor. Y el impulsor tiene los álabes. Y los álabes, tranquilo, no desespere. Esos son sólidos, parte del rotor, que hacen intercambio en la variación de velocidad. Eso queda. Sí, pues que juegas con los principios científicos, entiendes. ¿Entiendes? También te voy a dar pragmaticidad visual, geométrica, ¿no? Como si vivieras al lado de las máquinas, más todavía. Porque el ingeniero al sólido máquina, con todo y cubierta y carcasa, la puede ver cortada en parpadeos de ojos, ¿no? Con cambio de pizarras mentales, la puede tener completamente descrita en sus interioridades, viéndola, ¿no? Los planos de sección de la máquina. ¿Qué te pasa? La visualización física mental, la visualización mental del ingeniero es mucho más que una visualización, ¿no? Empírica visual, tocable. La visualización mental en secciones de la realidad sólido, máquina, es potentísima. La que lleva ventaja, la del ingeniero. Hay que aprovecharla, compañero. Vamos a visualizar la geometría de eso, sí. Vamos a hacer ese agregado. Sin que te turbe todavía, porque el doctor cooperante Giovanni Zucchi no hace la visualización que voy a hacerte, la visualización geométrica de turbomáquinas, de todas las turbomáquinas, pero las hace una visualización funcional, las partes según su funcionalidad física y su ley de funcionabilidad. Tremenda la posibilidad de ver con más todavía la máquina. Es tremenda esa presentación. También la vamos a hacer claramente. Vamos a desarrollar todo lo que el italiano nos propone, más algunos agregados para completarte, ¿no? Porque o sea, porque Suchi, el doctor Suzuki en este curso da lo esencial, es lo que quería. Muy bien, entonces ya sabemos, pues, teoría de campos, variación de cantidad de movimiento, variación de velocidades, método volumen de control en el impulsor que tiene álabes, que también se llama rotor. A diferencia de las máquinas de desplazamiento positivo, que cogen una cantidad, le cambian el volumen, sube la presión, la sueltan con más energía, estas hacen el fenómeno de campo de velocidades en un flujo continuo, por eso son máquinas de flujo. Corriente continua de fluido. Por ello las máquinas son máquinas de flujo. Fluxo, como dice, lo siguen diciendo, llamándolos así. Tengo unos textos que después te puedo mostrar, que el nombre del texto es máquinas de fluxo, desde la literatura en portugués, ¿no? ¿Listo? Matais, en su gran obra, listo, que también nos sirve de base en el curso, le llama turbomáquinas hidráulicas, ¿cierto? Turbomáquinas hidráulicas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya sabemos que en turbomáquinas también le podemos llamar máquinas de fluxo. Y así vienen los títulos de los textos de textos tecnológicos de turbomáquinas hidráulicas, máquinas de fluxo. Y tendríamos que decir hidráulicas, ¿no? Porque máquinas de fluxo también son las térmicas, claro. En una traducción, en alguna traducción en el mundo, a esta tecnología se le llama máquinas de corriente. La misma razón, máquinas de fluxo. ¿Muy bien? Muy bien. Nada. ¿Puede o no despreciarse la variación de volumen? Claro, hay. En las eólicas hay, pero no representativo, no hay.
¿Entienden? En los ventiladores no hay. En los compresores claramente es seriamente apreciable. Bueno, en las que es despreciable la variación del delta de T hidráulicas. Entonces, ahí te señalo que, ¿y cuándo deja de ser ventilador y se convierte en turbocompresor? ¿Hasta dónde se le acepta el delta que siga diciéndose que es despreciable? Sí, eso tiene que ver, ese es un límite convencional, porque hay máquinas que están entre ser ventiladores y ser turbocompresores, ¿entiendes? Hay ventiladores con alguna variación de densidad, algún tipo de ventiladores, ¿no?, de usos especiales, pero que todavía su delta de rol lo consideramos despreciable. Por lo tanto, es un límite convencional. ¿Listo? Ventilador es una turbomáquina hidráulica, no térmica, te hacía el señalamiento. El límite entre ventilador y turbocompresor sí es convencional. ¿Hasta dónde aceptamos que sea? Y si aceptamos que es despreciable, eso nos lleva a un tipo de manejo de leyes físicas, ¿ah? Porque claramente, sí, en la realidad, nosotros lo despreciamos porque sí, en realidad, es significativamente despreciable. Su variación no afecta, no tienes que, porque seguramente el cálculo, considerando que sí varía, es de otro tipo. Sí, pues, ¿me entiendes? El cálculo es de otro tipo, ¿ya? U más PdB. Cuidado ahí, compañeros. A ver, eso te puede dar una idea de eso, te puede dar el hecho de el estudio del flujo incompresible comparado con el estudio del flujo compresible. ¿Entiendes? En las toberas, por ejemplo, ¿no? Todo el ámbito de mecánica de fluido compresible, comparada con la mecánica del fluido incompresible. Hay consideraciones diferentes en la conducta ¿no?, en términos que no están, términos que sí que aparecen. En la realidad es que ese hecho físico se vuelve determinante, ¿no? ¿Entiendes? ¿Me dejo entender? Entonces, claramente, el tratamiento de turbomáquinas térmicas es otro al, al tratamiento de turbomáquinas hidráulicas. Térmicas hidráulicas se diferencian por apreciar o no el delta de Ron. Ya lo dijimos, compañero. Si tiene que repetir primera unidad, este primer video, pues hacerlo, compañero. Estamos entregándotelo, sí, con seriedad, pero para que sea así, complejo, completo, porque está tratando de que prevea al que quiere meterse en serio, ¿no? Prevea todo lo que necesita, una secuencia transmitible, que tú lo puedas entender y que de verdad llegues al manejo de esa tecnología científicamente y el manejo real, ¿no?, de esta tecnología. Visión espacial de las turbomáquinas hidráulicas. Bien, por ser el primer video y para ajustar todos los asuntos de la técnica de la grabación, vamos a terminar este video y comenzar un segundo. ¿Listo? Dejo de compartir primero. Ya estamos acá. Bien, compañero. Chico, un primer video. Estamos en el ítem visualización, el 1.6, ¿no? En este ordenamiento que te estoy entregando. ¿Listo? Visualización espacial de las turbomáquinas hidráulicas. Bien, compañero. Te veo en el siguiente video. Gracias. Te veo emocionalmente, ¿no? Y usted me ve en el siguiente video. Y yo lo veo a usted y compartimos. Encantado.